Muy buenas tardes, mi nombre es Stephanie Cerda Costa, integrante del grupo número 1. Este grupo está compuesto por Isabel Reyes, Marielis Adames y Marelis Rosario. Le estaremos hablando del modo de producción asiático, Mesopotamia y Egipto. El modo de producción asiático, también conocido como civilización de riesgo o cultura de río, es una de las formas de organización social que ha durado más tiempo a lo largo de la historia humana, dotando sus prestigios más remotos de 4000 milenios antes de Cristo. Es una de las etapas de transición entre comunidad primitiva y el modo producción esclavista clásico. Hecho que tenemos que tener presente cuando observemos las características de esta etapa del desarrollo humano. Veremos cómo están mezclados las características comunales y esclavistas. Dicha organización se estudió por primera vez en Asia, por lo que se le denominó modo asiático, pero más tarde se vio que había existido en otros continentes, tales como en África con los egipcios, en Europa con los espartanos, en América con los mayas, incas y aztecas, desde luego en Asia con China, India, Mesopotamia y Babilonia. La también llamada cultura de río, debido a los acontecimientos humanos que posibilitaban la tierra de la agricultura, siendo esta una actividad de unas innovaciones culturales que han tenido mayores consecuencias para la humanidad. El descubrimiento en apariencia cumple en plantar, cultivar y cosechar alimentos. Dio una excelente producción que permitió el senderismo, el crecimiento de la población, abriendo camino a las civilizaciones más complejas y elevando los procesos que empezaron con una gradual expansión de colonos agrícolas que provocó que las presas de casas fueran ahuyentadas y aniquiladas y los bosques y prados fueran quemados y talados, para ser después tarados y convertirlos en pastizales para ganado. Por lo tanto, la llegada de los agricultores supuso desplazamiento o extinción gradual de la banda de cazadores y recolectores. Los primigenios agricultores debieron de recibir con agrado y aparición a las comunidades como una abundancia potencialmente útil para la comunidad, excedente de comida no solo para asegurar las necesidades de grupos locales, sino para intercambiarlos con otras aldeas por diferentes alimentos, objetos, materiales primos, además de lograr innovaciones gracias al uso de metales en la tecnología y la arquitectura. En el sistema de riesgo, el transporte fue una causa del abandono del domanismo. El hombre tuvo que enfrentarse con problemas y abandonó el mundo natural y lo sustituyó por otro más fuerte. Precisiones sociales más artificial y amenazadora. En el tiempo, esta necesidad lo condujo a sus mayores logros. Al paso del tiempo, este grupo se destacó en un sector privilegiado por los sacerdotes militares, primero por lo que denominan la ciencia y la filosofía, y segundo porque porque defienden las fronteras y las fronteras territoriales. Y se le denomina a las sociedades caracterizada la aparición de poderes estatal centralizados. Hasta aquí mi parte, la dejo con mi otra compañera que le va a seguir hablando sobre el tema. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Reyes Romero. Les estaré hablando de Mesopotamia, su agricultura, su desarrollo tecnológico y su organización social. Mesopotamia está ubicada en el Oriente Próximo, en medio del río Tigris y Éufrates. Es importante mencionar que la agricultura se desarrolló como la principal actividad económica en Mesopotamia, ya que supieron aprovechar su ubicación geográfica en medio de estos dos ríos, lo que le ayudaba a que su tierra fuera aún más fértiles. Sin embargo, su misma ubicación geográfica les causaba muchos problemas por las grandes inundaciones que provocaban los ríos y por la sequía que les afectaba. Esto los obligó a utilizar la tecnología agrícola, creando sofisticados sistemas de riego y drenaje,
Eh, estos métodos de irrigación artificial, eh, estos métodos de irrigación artificial se implementaron en Mesopotamia y con la ayuda de ellos se lograron obtener excelentes cultivos y se generaron muy abundantes y diversas cosechas. La sociedad de Mesopotamia estaba organizada por rangos y jerarquía. Su estructura social estaba compuesta por 4 clases sociales: el rey, la clase dirigente, el pueblo y los esclavos. En general se podría decir que existía un grupo dominante y un grupo dominado. El grupo dominante estaba compuesto por los gobernantes, miembros de la nobleza o pertenecientes a la nobleza, mientras que el grupo dominado estaba compuesto por campesinos, artesanos y esclavos. Los reyes ocupaban el mayor rango o el rango superior en la sociedad. Ellos tenían la autoridad y dominaban el poder ejecutivo, legislativo, judicial, militar y religioso. Ellos eran representantes de dioses o de Dios, y su poder era generacional. Los dirigentes estaban formados por los sacerdotes y la clase noble. El pueblo eran las personas libres y los esclavos eran propiedad de templos y de la clase y de los dirigentes. Entre sus avances tecnológicos estaba la rueda, la moneda, el primer sistema de código de ley creado por el rey, los sistemas de irrigación artificial fueron creados en Mesopotamia también, el bote y la vela, primer sistema postal de correo, la cerámica y la metalurgia, entre otros. Buenas noches, mi nombre es Marieli Jona Iriadames Jiménez, soy integrante del grupo número 1 y le voy a estar hablando acerca de los distintos pueblos de Mesopotamia, sus culturas, el arte y la religión. Los sumerios. La civilización más antigua fue la de los sumerios, que fue establecida en la Baja Mesopotamia, cuyos documentos nos permiten remontarnos hasta el 3500 a.C., pero por ahora nada se sabe acerca de sus orígenes. A este pueblo se deben muchos inventos importantes, entre otros la escritura cuneiforme, que el desarrollo de su manera de escribir, bien conocido en muchos detalles, es característico de la evolución de toda escritura. Al principio se dibujaban las cosas, pero paso a paso se fueron simplificando las representaciones hasta quedar puros simbolismos. En esa época se empieza a utilizar tanto la rueda para construir carros como para los trabajos de alfarería. La importancia de la rueda es enorme para el mejoramiento de toda la técnica. La organización social sumeria es ya bastante compleja porque cada ciudad tiene su rey o cacique, además rinde culto a un dios principal. Muchas veces el sacerdote de este dios es al mismo tiempo el jefe civil de la ciudad. Gracias a sus representaciones artísticas tenemos una perfecta idea de su físico, hombres de baja estatura pero de cuerpo musculosos que llevaban rasurada la cara y la cabeza. Eran agricultores y ganaderos, construían canales y caminos, trabajaban los metales, tejían lana y practicaban el tráfico fluvial. Los semitas. Al sur de la media luna de las tierras fértiles se encuentra la península de Arabia, desértica en su mayor parte. En varias ocasiones, sus pobladores nómadas invadieron los países vecinos, sobre todo la Mesopotamia, Palestina y en ocasiones Egipto. Se le conoce con el nombre de semita y forman parte de ese grupo los acadios, los caldeos, los judíos, los fenicios y los árabes actuales. Los acadios. El dominio sumerio es desplazado por el acadio Sargón, que se apodera del gobierno de este pueblo y extiende su dominio hasta el 2400 a.C.
desde el Golfo Persa hasta las costas del mar Mediterráneo. El suyo es el primer imperio extenso del que tenemos noticia. A mediados del siglo XVIII a.C., Hammurabi encabeza un gran imperio formado por toda la Mesopotamia. Su capital es Babilonia, situada en un punto donde se acercan los dos ríos. Bajo el dominio de Hammurabi se redactó el conjunto de leyes escrito más antiguo que se conoce. Este ordenamiento, el Código de Hammurabi, estipula penas extraordinariamente severas para proteger a la sociedad. Castiga con mucho más fuerzas a un pobre que atente contra un rico que al rico que ofende al pobre. Ellos habitaban al norte de los sumerios, que eran un pueblo semita que invadió toda Mesopotamia. Su caudillo era Sargón. Intentó construir un reino unificado, haciendo desaparecer la división política sumeria. Los asirios. Uno de los pueblos dominados por el imperio babilónico fue el asirio, que alcanza su independencia y adquiere cierta importancia política desde el 1420 a.C. Esta establece su capital en la ciudad de Asur, en el norte de Mesopotamia, de la cual toma su nombre. En su región existe el mineral de hierro y pronto aprende a trabajar ese metal. Es un pueblo muy conquistador, en varias ocasiones se apodera de Mesopotamia. Ellos introducen la moneda acuñada, lo que favorece en gran medida el comercio. Los caldeos. En el 1162 a.C., los caldeos bajo Nabucodonosor destruyen el dominio de Nínive, donde habían establecido sus centros los asirios, y Babilonia vuelve a ser entonces la capital. Su religión. Cada ciudad mesopotámica tenía su dios principal, que representaba al mismo tiempo algunas de las grandes fuerzas naturales, favorables o diversas, y al formarse extensos imperios se agrupaban también estos dioses, dando lugar a una religión politeísta. Babilonia llegó a ser el seno divino principal, dominar su ciudad por todo el país. El dios del sol y de la justicia, Shamash, es la divinidad de la que Hammurabi pretende haber recibido su código. La ciencia. Los mesopotamios dieron una gran aportación al desarrollo de la cultura mundial. Debemos a ello muchos conocimientos astronómicos, porque inventaron el calendario, repartieron el año en 12 meses y estableciendo las semanas en 7 días. Fenicia es una angosta faja costera en el oriente mediterráneo. Las montañas le dejan poco espacio para el desarrollo de la agricultura y sus habitantes pronto llegaron a ser navegantes. Sus ocupaciones principales fueron la pesca, el comercio y la piratería. Los fenicios fueron grandes comerciantes marítimos de la antigüedad. Y los judíos, que fue al sur de Fenicia, que se extiende Palestina, sumamente fértil en sus partes norte y desértica hacia el sur. Es también un país de tránsito para el comercio entre la Mesopotamia, el Asia Menor y Egipto, lo que explica numerosas influencias culturales que reciben. Ahora le voy a estar hablando acerca del Antiguo Egipto, diferencia y formación económico-social. Egipto, entre los desiertos de Libia y de Arabia, Nilo ha creado un valle extraordinariamente fértil en Egipto. El Nilo se origina en dos grandes ríos, el Nilo Blanco, proveniente de los lagos de África Central, y el azul de Etiopía. Las condiciones de lluvia y de deshielo hacen que el río inunde su valle en los meses de julio a noviembre. Y en toda vida de Egipto se nota la influencia del Nilo y de sus inundaciones periódicas. El año se dividía en 3 estaciones: inundaciones, siembras y cosecha. El Nilo también era la gran vía comercial que unía todo el país y se trabajaban metales con bastante abundancia. El cobre provenía de toda la península de Sinaí, y el estaño para la producción del bronce se traía a regiones tan lejanas como Bretaña. Y el Reino Medio, que en el 2160 a.C., con la
undécima dinastía, empieza esa época, se notan en los escritos egipcios una idea de mesianismo, de un redentor que habrá de venir enviado por los dioses para redimir al mundo. El nuevo imperio, que en 1580 a.C., los señores del Alto Egipto, con capital en Tebas, logran expulsar a los hiesos y fundan el nuevo imperio, que se caracteriza por sus conquistas en el sur, Sudán y Etiopía, en el oeste de Libia y en Asia Menor. Y también está la organización social, que a la cabeza del país se encontraba el faraón, dueño nominal de todas las tierras, y había una nobleza numerosa, más o menos poderosas en las diferentes épocas, ligada directamente al sacerdocio. Su religión. El pueblo egipcio era extraordinariamente religioso. La religión penetra absolutamente en todas las esferas de su vida, como en casi todos los pueblos primitivos y antiguos, que muchos de sus dioses son representados con características de animales, lo que nos recuerdan su origen totémico. Entre los principales están el dios creador y el dios del sol, Ra y Amun. En parte se identifican con el anterior. Hasta aquí por mi parte. Espero que les haya gustado. Que tengan una feliz noche. Muchas bendiciones. Muy buenas tardes, mi nombre es Marelis Rosario y hoy les estaré hablando de lo que es el Antiguo Egipto. Dentro de lo que es el surgimiento de Estado, este comenzó a unificarse alrededor del año 3050 a.C., con el primer rey, que fue Narmes, o bien conocido como Menes, que fue quien unificó el Alto y el Bajo Egipto. Dentro de lo que es la sociedad, está jerarquizada por lo que son 3 niveles: el faraón, que era el que tenía el derecho divino y que se le atribuía los poderes por mediación de Horus; los altos funcionarios, que están conformados por lo que eran los sumos sacerdotes y los escribas; los pueblos, que están conformados por lo que son los campesinos, los artesanos, los aldeanos y los esclavos, entre otros. Dentro de lo que es la política del Antiguo Egipto, este está organizado en 2 reinos, como ya lo dije, lo que es el Alto y el Bajo Egipto. A partir del año 3000 a.C. comenzó a unificarse en lo que fue un solo reino, que era un gobierno monárquico. En Egipto gobernaba un único rey, un gobierno absolutista donde el faraón tenía todo el poder, y un gobierno teocrático donde el faraón era considerado un dios. Dentro de lo que es la religión del Antiguo Egipto, estos eran extremadamente religiosas. Era una religión politeísta, es decir, que creían en varios dioses, tenían dioses nacionales como locales. Era naturalista, que adoraban a la fuerza de la naturaleza. Eran zoomórficos, o sea que los dioses tenían forma animales; antropomórficos, que los dioses tenían forma humana; y mixtos, los dioses estaban conformados por mitad humana y mitad animal. Al servicio de la religión se encontraban lo que eran los sacerdotes, que tenían un gran poder, atesoraban las riquezas de los templos y eran propietarios de una buena parte de la tierra del país. Los egipcios creían en la vida después de la muerte, es decir, en la ultratumba, en las pirámides, mastabas y pogeos. Frutos de la creencia de esto era la momificación. Dentro de lo que era el arte del Antiguo Egipto, se destacó la escritura. Hay 3 tipos de escritura, que es la jeroglífica, y es la más conocida porque está asociada a lo que son los monumentos; las hieréticas, que está asociada y es la más usada en la vida común y que aparece en los textos; y la demótica. Dentro de lo que es la arquitectura, entre los principales edificios que se destacan están los templos y la tumba, construidos en su mayor parte por lo que eran piedras, en los cuales están el templo de Isis, el de Haurabi, el de Rames, entre otros. Y en las tumbas están los faraones y otros personajes de la corte. Dentro de lo que es la escultura, se conservan piezas escultóricas del Antiguo Egipto en lo que es los templos y en las tumbas, en su gran mayoría, y en lo que se realizaba en piedra, madera o bronce. Dentro de lo que es la pintura del Antiguo Egipto, solo se utilizaba en las paredes de los templos y tumbas, así como para ilustrar los papiros. Los rasgos típicos de la pintura egipcia es que las figuras se dibujaban de perfil, quedando únicamente de frente el tronco y los ojos.
Otra de sus características era la ausencia de perspectiva y el empleo de colores planos, es decir, sin degradado o sin difuminar. Por otra parte, los hombres se representaban con la piel más oscura que las de las mujeres. Los principales faraones del antiguo Egipto eran Narmes, o bien conocido como Menes. Fue el primer faraón del antiguo Egipto que gobernó hacia el año 3050 a.C. Amenofis III fue un importante faraón que gobernó del 1390 al 1 a 1353 al 2 a.C. Es considerado el reinado más próspero. Está Rames II gobernó 66 años, del 1279 al 1213 a.C. Es uno de los faraones más conocidos. Tutankamón restableció el poder de los sacerdotes y murió a los 18 años. Dentro de lo que es los faraones, ya mujeres solamente gobernaron 5, pero entre ellas destacan Nefertitis y Cleopatra. Dentro de lo que son los avances tecnológicos y científicos, los egipcios se destacaban en lo que era la astronomía, el papel hecho de papiro, la cerámica, la rueda, la matemática, la medicina, la geometría, la irrigación y la navegación, la fabricación de vidrio, entre otras cosas. Gracias y hasta aquí mi participación. Espero que le haya gustado mucho nuestra información.